Bueno, esa es mi cara en los dos casos. La photoshopeé porque no tenía el permiso para usar a esta persona y me parece muy simpático. La prueba de usabilidad es ver las cosas como la ve el usuario. Yo tengo esa cara cuando hago las pruebas de usabilidad. En una prueba de usabilidad buscamos validar o refutar una hipótesis de diseño, ¿sí? No queremos ver si el diseño está bien. No hay que buscar culpable. Estamos viendo, ¿funciona o no? Y si no, lo arreglamos. Y si funciona, ¿cuál es el siguiente problema que hay? ¿Sí? Nunca, acá sí aplica el modelo que decía Sebastián, las pruebas nunca se terminan, todo es perfectible. ¿Sí? En una prueba de usabilidad yo no estoy tratando de decir rapidito, bueno, ¿de dónde? Bueno, listo, gracias, ya está, me quedo tranquilo. Si vos te sentás y hasta que no sale la siguiente cosa por mejorar, por llevar la delantera a tu competencia, ¿sí? No te quedás satisfecho. Puede ser que no surja por un momento, el usuario no colabora, ¿sí? Pero no podés vos terminar la prueba diciendo, bueno, ahora ya está, ¿sí? Y no se toman requerimientos del usuario. Nosotros no le preguntamos a la gente cómo le gustaría, ¿sí? Lo aclaramos en todas las entrevistas, es parte del guión del consultor, ¿sí? Le presentamos el prototipo, habiendo explicado antes qué esperamos, habiendo aclarado que el prototipo no tiene diseño, etc. Por eso también el wireframe es importante, porque el wireframe, al no tener diseño o verse que se evidencia que no hay una decisión estética, ¿sí? El usuario no se puede opinar. Si yo le presento y dice, bueno, esto me gustaría más, Juancito, te cuento lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que nos importa es que el usuario hace, ¿sí? No si este cartel, caso real, este cartel yo lo pondría más grande. Contame si lo viste. ¿Vos viste el cartel? Sí. Tapamos la hoja. Bueno, contame, o lo que sea, cualquier método para sacar la atención de ahí, ¿sí? Contame un poco qué decía. Listo, ya está, ya lo recondujimos. Sabemos que el cartel lo vio, sabemos que lo entendió, que lo quiere mover, ponerlo de otro color, no es el momento. Claro, ¿sí? Eso es una opinión. Lo que nos interesa es, ¿lo vio? ¿Lo entendió? ¿Lo operó? Perfecto. No ¿sí? solo pasa cuando uno muestra un diseño a un usuario, también pasa cuando un arquitecto viene con un hermoso PowerPoint con la descripción de la arquitectura de una aplicación. Si vos vas con algo cerrado, el tipo que está del otro lado, tu interlocutor, ve algo cerrado, ve algo que no puede cambiar. Por eso es tan importante que incluso en esas situaciones el PowerPoint se muestre como que es trabajo en progreso. Y eso es una de las contras que tiene justamente la documentación escrita dura. Además de eso, bueno, si la ilusión es que no se puede cambiar, la idea es que no se puede cambiar, genera un compromiso después con cosas que no eran para comprometerse. Si es, no, vos me mostraste que ibas a hacer las cosas así. No, eso era una muestra de arquitectura que estábamos desarrollando en esa etapa. No, pero ¿cómo que la cambiaste? ¿Sí? ¿Cuántos usuarios testeamos? 3 a 5 usuarios es suficiente, porque estamos buscando son problemas de la interfaz, no opiniones, ¿sí? Si nosotros estamos testeando una moto, a los 3 tipos que terminan en diálisis, podemos suponer que tiene un problema de suspensión, ¿sí? El problema es la interfaz, no el usuario. No estamos viendo si la moto le gustaría, ¿sí? Entonces, la diferencia contra 0 usuarios entre 1 y 0 usuarios es infinita. Si empezamos por ahí. Charles Poole, que es uno de los grandes referentes de usabilidad, dice, la prueba con usuarios no tiene que ser perfecta, tiene que suceder, tiene que existir, hacer al menos una, ¿sí? Esto no es una muestra etnográfica, no necesitamos 200 muestras, 3 a 5 usuarios por iteración. Lo que va a pasar además es, si metemos más gente, no va a agregar nada, porque se van a encontrar con los mismos obstáculos. Si el problema de esta sala es que no se puede abrir la puerta, ver cuánta gente no puede abrir la puerta no tiene sentido, porque no puedo testear el resto, que son las sillas, las mesas, ¿sí? Después de esas 3-5 personas, eso se toma, esas conclusiones, y se resuelven, y después se prueba de vuelta con el siguiente prototipo, ¿sí? En la siguiente iteración. Hay 2 capas para hacer las pruebas, por encima del proyecto, ¿sí? Las pruebas de usabilidad son hitos, ¿sí? Así trabajamos nosotros como consultores. Y otro que es adentro del proyecto, donde las pruebas de usabilidad son una instancia ya formal, tiene que ver con los niveles más altos de madurez, ¿sí? Una instancia donde los programadores realmente entienden la idea de usabilidad y van haciendo pruebas durante todo el proceso de desarrollo, ¿sí? En toda prueba de usabilidad lo que surge es que en un día vos tenés más conclusiones de las que podés desagotar en un mes. Lo que hay que hacer es de todo eso priorizarlo, ¿sí? ¿Conocen la ley de Pareto todos?
que es el 80% de los resultados viene del 20% de las causas. Si yo ataco eso, probablemente el resto además se resignifique, ¿sí? O cambie, pero es mi forma de entender que el universo no es todo parejo, ¿sí? Que si yo priorizo, enfoco más mis recursos, y si no lo hago, la competencia lo está haciendo. Y el hecho de relevar usuarios reales, ¿sí? Tenemos que entender que es un usuario, es alguien que no está viciado por el proceso, es alguien que tiene o puede simular la intención de usar la interfaz para lograr algo, es alguien que puede representar el modelo mental de la persona que lo va a usar. Por ejemplo, si estamos hablando de interfaz para inscribirse en la universidad, si no es estudiante, bueno, que haya estudiado en la universidad, que sepa lo que es inscribirse en una materia, ¿sí? Si es una interfaz para médicos, bueno, voy a tener que buscar a alguien que sepa cuando aparecen textos de médicos, si eso es lo que estoy relevando, ¿sí? La participación del usuario, ¿sí? Tengo entrevistas, que es donde, en base a las cuales entiendo mejor el modelo mental de los usuarios, el mapeo de modelos mentales, que es mucho más profundo, es muy recomendable, y las pruebas de usabilidad que pueden ser con la interfaz que ya está, la competencia, prototipos, ¿sí? O pruebas funcionales. Esto es una foto de una prueba de usabilidad con un producto final, que lo tomamos el día 1 del proyecto. Entonces el usuario, esto fue cuando gritó. Habían decidido invertir una gran cantidad de tiempo en hacer una interfaz que hablaba con un muñeco 3D. Y el usuario apretaba un botón que no decía, esto hace que el muñeco empiece a hablar. Era un botón de ayuda y decidieron que la ayuda salga por ese canal porque les parecía innovador. Y este es el usuario aterrorizado, ¿sí? O sea, le asustó el... Le asustó, dijo, ¡ah! Ese es el momento. Esto yo no lo esperaba, ¿sí? Esta foto la obtuve porque este es el segundo usuario. El primero me agarró desprevenido. En el segundo fue, bueno, ¿qué pasaría si... A ver, ¿y cómo buscarías ayuda? ¿Sí? Para que quede documentado, ¿sí? Este es un avanzado prototipado iterativo. Tenemos una interfaz hecha en papel, ¿sí? Pegada con pedacitos. Esto está pegado en pedacitos, ¿por qué? Porque tuvo varias correcciones antes. Fuimos cortando papeles, pegando, de usuarios que fueron pasando por las pruebas, ¿sí? Entonces, le presentamos la interfaz al usuario, el usuario tiene una serie de tareas que tiene que realizar, en este momento la realiza, entonces dice, bueno, hago clic acá, ok, yo agarro otra hoja, se la pongo encima, de lo que había antes, ¿sí? De esa forma actuamos de computadora y el usuario de usuario, ¿sí? Y finalmente nos juntamos a repasar el prototipo, la sesión entera, con el usuario a repasar las cosas que estuvimos corrigiendo, ¿sí? Y estas son las pruebas de usabilidad del prototipo, que es este caso es un prototipo operable, ¿sí? Esto fue para disco, Jumbo, donde lo importante era justamente el buscador, etc. Entonces montamos un diseño muy parecido al final, ¿sí? Pero en un plazo muy corto de tiempo, que andaba solamente sobre esa computadora, en ese navegador, etc. ¿Sí? Estaba todo atado con alambre, pero se podía buscar y se podían agregar productos al carrito. Y eso nos dio, en varias pruebas, con 3 usuarios, sí, 3 usuarios en este caso, encontramos que la interfaz actual tenía una nivelación determinada, en una escala de 1 a 5, y el prototipo era superior en todo. Hay un tema que yo señalaba, que la intención de compra, que es una pregunta adicional, no es la estándar de cuestionario, ¿sí? En este caso la modelamos como de 1 a 5. 1 es, no compraría online ni con esto ni con nada. La compra online no sirve, no funciona. 5 es comprar online solamente con esto, y solamente comprar online, ¿sí? Encontramos que el prototipo anterior, el original, tenía 1 y algo, ¿sí? Y el nuevo, suponiendo que andaba todo bien, etcétera, y solamente para las tareas que nosotros relevamos, estaba en 3 y algo. Esto no significa que la interfaz es exactamente 3 veces mejor, pero significa que hay una mejora y que es positiva, y que además es consistente. No hay ningún usuario que haya dado una calificación menor. Es llamativo, no es usual, ¿sí? Así que los voy a dejar con el Colo, que les va a dar la otra parte de esto. Bueno, la organización y IT. Yo en realidad al principio iba a hablar un poco más desde el punto de vista técnico, pero viste, considerando que la audiencia no es tan técnica, me voy a parar del otro lado, del lado de yo soy un desarrollador y ustedes, ¿sí?, van a tener que lidiar conmigo. No se los recomiendo. No es una buena idea. Entonces, bajo ese contexto, la idea es, yo les voy a contar, porque hay como muchos mitos y muchas leyendas
¿Cómo es un desarrollador en promedio? ¿Y qué quiero decir con en promedio? Quiere decir que si ustedes pueden decir, yo tengo una organización atípica porque tengo 3 personas en la organización, ¿sí? A lo mejor me tocaron justo en cada una de las áreas tipos que no son promedio. Pero a medida que la organización va aumentando de tamaño, la probabilidad de encontrar una persona, digamos, un desarrollador promedio, una persona de IT promedio, y ojo, porque esto también pasa con el de marketing promedio, el de ventas promedio y el de recursos humanos promedio, ¿sí? Entonces, en ese ámbito, uno tiene que plantearse a entender que cuanto más grande la organización, más normal es encontrar gente con las ideas que voy a presentar yo en este momento y por lo tanto uno va a tener que estar mucho más atento a ese tipo de cosas. Una organización normal, ¿sí? se puede distribuir en la siguiente matriz. Por un lado tenemos cómo los desarrolladores se ven a sí mismos, cómo los diseñadores se ven a sí mismos y cómo los project managers se ven a sí mismos, ¿sí? Ahora, la realidad es que como se ven a sí mismos no tiene mucho sentido. Lo que importa son estas otras, ¿sí? En donde para los desarrolladores, por ejemplo, los diseñadores lo único que hacen es se la pasan jugando con las pinturitas, ¿sí? O para el diseñador, el project manager lo único que hace es lo mira de arriba a ver qué es lo que está haciendo y el único que se ensucia las manos es el diseñador, ¿sí? Esto es una organización promedio. Vayan a cualquier organización y es así. Empiecen a conocer un poco a los interlocutores en cada organización y se van a encontrar de que, ¿podemos decir no toda la gente? No, claramente no toda, pero es un promedio, ¿sí? Hay organizaciones que son digamos, en la colectividad mejores y hay otras que son incluso peores que esto, ¿sí? Donde uno de estos, o sea, no hay un balance entre estos tres, digamos, entre esto en cada uno de los jugadores de un proyecto y en realidad tiene todo el poder el desarrollador o tiene todo el poder el diseñador o tiene todo el poder el project manager, ¿sí? Entonces, el punto importante es, si nosotros lo que queremos tener es una organización promedio, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos lo mismo que hacen todos, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si están acá es justamente porque les interesa entender un poco más cuál es la dinámica social real que sucede adentro de una organización que en particular está fuertemente basada en la tecnología, ¿sí? Y vamos... Abajo. Sí. Así que bueno, en principio lo que vamos a hablar un poco es de los arquetipos que nosotros podemos encontrar en una organización promedio fuertemente basada en la tecnología. Nuestro amigo, el chico de IT. ¿Sí? Estamos hablando desde el chico de IT que lo llaman porque no les anda el mouse, hasta el gerente de sistemas que viene desde un perfil de IT. A mí me encanta digamos, definir a la persona de IT porque la persona de IT es paranoico por definición. Eso que comentaba Santi de... no, porque si yo te muestro que donde te equivocaste es la password en vez de ser el usuario, ¿sí? O sea, si yo hago eso, en realidad estoy haciendo mi sistema menos seguro. Pero lo ven en cosas mucho más simples que eso. Lo ven en el caso donde te llaman por teléfono, che, no tengo acceso al mail, al webmail de no sé qué para hablar con un cliente. No, los webmails no. ¿Sí? Eso no se puede usar, no, por favor. No, que te tengo que abrir el puerto 46 para hacer ni a gancho. Bueno, ese es el problema, digamos, es el caso típico, es el perfil típico, ¿sí? De una persona de IT. Tiene otro. ¿Hay algún psicólogo por acá? Sí. Bueno, vos. No, claro. más o menos.
el caso, digamos, el IT típico, digamos, y cuando digo el IT típico en este sentido, tiene una deformación profesional, ¿sí? Que es el de ser obsesivo compulsivo, ¿sí? De hecho, los mejores de IT son obsesivos compulsivos. O sea, todos los mejores personajes de IT que he conocido tienen esa característica. Por lo tanto, no es que sea una cosa mala, sino que es, desde el punto de vista de la administración de una organización, uno tiene que tener en cuenta que ese personaje, vamos a ponerlo así, ese personaje tiene esas características y por lo tanto el tipo de cosas que uno tiene que frenarle, ¿sí? O sea, el tipo de poderes que uno tiene que restringir en ese ámbito o con los que lidiar, ¿sí? Están orientados en esa necesidad del control, ¿sí? De tomar control de la situación, cualquiera sea el ámbito. Por el otro lado tenemos al caso de los desarrolladores. Los desarrolladores somos cuadraditos, ¿sí? O sea, si tenemos 25 formas distintas de organizar algo, lo vamos a organizar en una matriz, cuadradito, uno arriba del otro. O sea, no, nunca... Claro, de menor a mayor. Nunca tirarlo así por arriba de la mesa. No, eso no existe, ¿sí? El desarrollador típico en esa característica es una persona que si vos le vas y le decís, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es A. El tipo no te va a hacer ni B, ni C, ni D. Va a ser A. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Cuando uno trabaja con desarrolladores, porque son el típico ejemplo de veo el árbol y no veo el bosque, ¿sí? O sea, son personas que yo siempre cuento que un desarrollador, lo que se dice un desarrollador, puede estar tirándole la casa abajo y el tipo está trabajando y nunca se enteró, ¿sí? Ese poder de concentración que les permite resolver. No, con respecto a esto. Ayer con Fede, encontramos un paper de Microsoft Research que hablaba sobre, creo que lo habíamos hablado en la clase pasada, sobre qué pasa cuando el desarrollador se mete en su flujo de programación y que lo vienen a sacar y si lo interrumpen y qué es lo que pasa con eso. 30% del tiempo de un desarrollador se pierde en conciliar interrupciones. Cuando viene alguien y le dice, che negro, ¿hace calor? Al tipo le cagaste la vida. Si el tipo está programando y entró en el flujo de programación y ya empezó a comprender el código, que más o menos tarda unos 15 minutos en ingresar en ese estado zen, digamos, y empieza toda la cosa, y vos ves así, y sos uno con el universo, desarrollando aplicaciones, y viene alguien y te hace, ¿cómo perdieron ayer? ¿Qué sé yo? No sé qué. Ya está. Lo sacaste. Yo siempre cuento, para que no digan, mi casa, yo estaba programando, la casa de mi madre, estaba de vacaciones, pero el desarrollador sigue programando hasta en vacaciones. O sea, eso es algo que... Se lleva la máquina a la playa, obviamente. Claro, obvio. Parece ser que salió y me dijo, dejé haciendo las papas, ¿sí? Hirviendo las papas en una olla de este tamaño. Apaga. ¿Sí? Apagala dentro de 15 minutos. Imagínense que cuando ella llegó a los 45 minutos, ¿quién estaba? Yo, con una capa de carbón, más o menos de esta altura. O sea, que imagínense todo el tiempo que demoré, ¿sí? En que darme cuenta de que la casa estaba toda llena de humo. Bueno, eso es el caso de un desarrollador típico. Ese es el perfil del desarrollador. Imagínense cuando ustedes juntan un desarrollador con esa característica con uno de IT, ¿sí? Y después tenemos al funcional, que también es un desarrollador, ¿sí? Pero que tiene características bastante distintas, comparte algunas características de los desarrolladores respecto de la atención al detalle, respecto de el se mete y se olvida de que existe el mundo, ¿sí? Pero el métier del desarrollador es poner las manos en la masa, digamos. En cambio, el del funcional es describir lo que él cree que es la solución a nuestros problemas.
tiene una característica totalmente distinta, digamos, a diferencia del programador normal que le cuesta ser sociable, el funcional es al revés, o sea, es más o menos dentro de la misma digamos, perfil. De un lado tenés el sociable y del otro tenés el antisocial, ¿sí? Eso es más o menos, o sea, esos son más o menos los 3 perfiles más importantes, más normales que uno puede encontrar, porque después cuando está hablando de un project manager, ya ahí te puede caer cualquier cosa, ¿sí? O sea, te puede haber venido, si te vino del palo de IT, y va a tener las deformaciones profesionales de IT. Si te vino del lado del desarrollo, y va a tener las deformaciones profesionales propias del desarrollo. Si te vino del lado de los funcionales, va a tener las deformaciones profesionales de los funcionales. Ahora, imagínense ustedes, y acá hagamos el ejercicio, ¿cómo se imaginan ustedes que cualquiera de estos 3 perfiles con esas características ve a una persona de marketing? ¿Sí? Yo ya mostré el caso de los diseñadores, pero por eso, para no utilizar los mismos. A una persona de marketing. Con características totalmente distintas. ¿Alguno por acá? ¿Qué? ¿Marketing? Sí. ¿Cómo ve el desarrollador a una persona de marketing, por ejemplo? O de comunicaciones. No sé nada. ¿Eh? No sé nada. Muy bueno, muy bueno. Ah, por allá al fondo. Solo se junta a comer, ¿viste? Es otra. ¿Qué más? Creo que ni la veo, me parece. Bueno, está muy cerca. Porque una persona de marketing o de comunicación la ven como algo así. Que no tiene forma. Porque en realidad hoy viene y te dice una cosa, pero ¿qué pasa? Mañana te dice otra. ¿Por qué? Porque es normal para el de marketing. ¿Sí? Porque es normal para la persona de comunicaciones cambiar constantemente o utilizar, digamos, términos no tan vagos. O sea, vagos en el sentido de el desarrollador, que lo único que te pide, o sea, la diferencia entre el código y un documento es el código es formal, el documento no. ¿Sí? Imagínense para alguien que está, digamos, que su vida pasa por la informalidad de la comunicación verbal. Perdón, y además por la comunicación verbal, pero además para transmitir a veces emociones. Claro. Para decir, queremos que sea dinámico. Palabra no significa absolutamente nada, ¿sí? Que no tiene, que es totalmente ambigua, que es interpretable de miles de maneras distintas. Al dinámico puede ser que se muevan cosas, o dinámico puede ser que parezca moderno, que puede ser muchas cosas. Yo nunca me voy a olvidar, creo que estábamos juntos, que un pedido fue: yo quiero que el enlace explote. No, o sea, ese fue el pedido. ¿Estás con vos o no? Imagínense a un desarrollador que te vienen y le plantean eso. No existe. Imagínense un desarrollador que le caen, o sea, que al tipo vos le decís, mira, yo necesito que no sé qué, y ya se te pone ansioso porque está tratando de encontrar la solución a lo que vos le estás planteando mientras está hablando con vos. ¿Sí? Porque es la deformación profesional que tiene. Imagínense cuando el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje al que está acostumbrado. Él está acostumbrado a hablar en términos de lenguajes formales, donde un punticoma en un lugar o en otro tiene una diferencia de significado gigante. Sí, a ver, perdón. Para el desarrollador no existen sinónimos. La A es A y aparte es no B, no C y no todo el resto de las cosas. ¿Me explico? No es que A puede ser un poquito B y quizá un poquito Z. Pero me lo Sí. tenés que decir de antemano. Claro, pero el Pero tema decimos es... A. Claro, cuando entramos en un gradiente, en un matiz de definiciones, el desarrollador se fue, ya está. Es como el cerebro de Homero, que dice yo me voy de acá, flaco, ya está. Sí, Si la me- terminología que les gusta usar. No, si es booleano, sí. Realidad, criticidad son términos muy habituales del desarrollador. Lo vas a ver, no te preocupes. Ahora están definidos igual. Entonces, imagínense que en una situación así, el problema más grande que tiene una organización que tiene una organización con alto contenido de IT, ¿sí? Es grande. Pero piensen en las organizaciones que hace 5 años atrás no tenían un alto contenido de IT. El problema de IT es que IT es un virus. Yo siempre lo digo y eso que estoy en el ámbito. IT es un virus, ¿por qué? Porque una vez que yo informatizo, no tengo vuelta atrás. O sea, una vez que una organización se informatiza, no puede volver atrás, porque si vuelve atrás es con menos beneficios o porque la tuvieron que cerrar, ¿sí?
No existe el concepto de volver atrás una vez que uno informatiza una organización. Entonces, bajo ese contexto, la tendencia es a que las organizaciones se automaticen más, no menos. Lo peor que puede pasar es que quedes en el estadio en el que estás.